Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente al otro estudio más de la bendita palabra de Dios. Ministerios El Rey de la Gloria, el grupo El Rey de la Gloria. A todos mis hermanos, amigos, familiares que están viendo este video, le damos la bienvenida y le damos gracias a Dios. Sean bendecidos, que estén siempre bajo la cobertura divina, conforme a lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con Cristo estamos seguros, confiados en Él. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Y vamos a orar para que sea el poderoso Espíritu Santo de Dios que dirija, que nos dé esa palabra con denuedo, esa palabra fresca, ese aceite bendito de la poderosa unción para romper toda cadena, toda opresión, todo lo que estorbe, toda basura que el enemigo haya puesto. Vamos a entrar en comunión con el poderoso Espíritu Santo de Dios. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más, que hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has mantenido con vida, con salud, con alegría, con gozo. Gracias, mi Rey bien amado. Poderoso y soberano Rey de Gloria, ahora pedimos esa dirección de tu bendito Espíritu Santo para que sea Él el que tome control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Toma control, Padre de la Gloria, para que tu palabra corra, como dice tu bendita Escritura, Padre mío, velozmente corre tu palabra, y que la palabra que tú envías, Señor, se va a cumplir ese propósito, conforme a lo que tú lo has diseñado, decidido, mi Rey de Gloria. En cada vida, en cada corazón, manifiesta tu poder maravilloso, Señor de la Gloria, y que tu gloria, Padre mío, sea manifestada en cada corazón, en cada vida, mi Rey bien amado. Rompe toda cadena, toda opresión, Señor amado. Sabemos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, mi Rey bien amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la bendita Escritura en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Vamos a seguir con estos estudios poderosos del Espíritu Santo de Dios, los hechos del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos lo hemos estado estudiando acerca del poder del Espíritu Santo, el poder transformador. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la conversión del apóstol Pablo. Sabemos por la Escritura, porque la Escritura lo registra, que él era un perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Dios lo alcanzó, cómo fue lleno del Espíritu Santo y fue una persona diferente. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Rompe toda hueste espiritual de maldad que haya en nosotros, nos transforma los pensamientos, renueva nuestra mente, nuestros sentimientos. Ya no pensamos como pensábamos antes, ni sentimos lo que sentíamos antes, porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de la persona, para que haga esa conversión, esa transformación. Y uno de los más grandes ejemplos que aparece en la Biblia fue el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Así que vamos a abrir la Escritura, segunda de Corintios, capítulo 3, en el versículo 16. 3:16 de segunda carta a los Corintios. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura aquí en esta porción de su bendita palabra? Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Aquí nos dice la Escritura que tenemos un velo, que ese velo es puesto por el enemigo, pero lo vamos a ver más adelante. Así que el versículo central es este: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mucha gente que tiene ese velo no lo reconoce,
y no saben, muchos no saben, ignoran que tienen ese velo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y si les dices, dicen, no, no, no es cierto, yo estoy bien. Es lo que dice la gente, en su propio razonamiento estoy bien. Pero realmente tenemos que aceptar que antes de convertirnos al evangelio de Jesús, ignorábamos muchas cosas, estábamos ignorantes de muchas cosas espirituales. Así que voy a seguir leyendo en el versículo 17, que es lo que dice la bendita escritura. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Por qué dice que hay libertad? Porque ya no somos esclavos. El enemigo nos tenía esclavizados, pero cuando vino ese velo, se nos quitó ese velo, vino el bendito Espíritu Santo sobre nosotros y está en nosotros. Entonces dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Somos libres para adorarle, somos libres para glorificar su santo nombre, somos libres de las tinieblas, somos libres de esa ignorancia. Así que ahora dice la bendita escritura que allí hay libertad, donde está el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está una palabra clave que dice transformados, que nos transformamos de esa persona blasfema, de esa persona ignorante. Entonces el Señor viene, nos da de su bendito Espíritu Santo, nos quita ese velo, nos convertimos al Señor, somos libres para adorarle, dice la Biblia, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud. Así que Jesucristo vino a esta tierra a quitarnos ese velo, que teníamos de ignorancia, donde íbamos conforme a las costumbres de este mundo, conforme al sistema de este mundo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, dice que íbamos conforme a la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que dice la palabra. Y aquí nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Es el Espíritu Santo de Dios el que transforma vidas, el que transforma nuestro lenguaje, de ser hombres blasfemos, hablando palabras deshonestas, palabras de doble sentido. Viene el Espíritu Santo de Dios y nos transforma completamente. Por eso cuando la persona es verdaderamente nacida de nuevo, verdaderamente tiene el Espíritu Santo, ya no habla palabras deshonestas, ya no habla palabras con doble sentido, ya no habla, como dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo, como Él sabe que cuando da de su Espíritu Santo, la persona es cambiada, es diferente. Cuando dice la Escritura, ninguna palabra deshonesta salga ya de vuestros labios, sino la que es útil para edificar. Amén, para edificar. Y Jesucristo dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Así que no nada más es hablar palabras deshonestas y ya reírse. No, no. Un día dice el mismo Señor Jesucristo hablando, dice, porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Así que ya ninguna palabra deshonesta salga de vuestros labios. Cuando la persona es vestida, revestida, investida con el Espíritu Santo de Dios, cambia el lenguaje, cambia completamente ese lenguaje, esa forma de expresarse, esa forma de hablar, porque es el Espíritu Santo que mora en esa persona y ya no permite que hable esas palabras deshonestas, porque por medio de esas palabras la Escritura nos dice en Efesios 5 que el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. Eso es lo que dice la palabra. 4:30 de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Y ya cuando viene hablando de
de la conversión, de la nueva criatura, de que somos revestidos de Cristo, allí la palabra de Dios nos dice que el bendito Espíritu Santo de Dios va renovando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que es un nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva criatura, donde mucha gente dice, pero este era así, esta era así, pero quien hace esa obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y lo vamos a constatar, a confirmar con la palabra de Dios. Aquí la escritura dice en el versículo 18 que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo va haciendo esa transformación en nosotros, porque la obra que Él comenzó en nosotros, dice Filipenses 1:6, la obra que Él comenzó en vosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que un día estemos con Él cara a cara, un día que nos enfrentemos con Él. Un día vamos a llegar, tarde o temprano, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque eso es lo que dice la Escritura, que es necesario. Segunda de Corintios 5:10, por si lo quiere apuntar, Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Un día vamos a estar enfrente de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, y entonces es cuando vamos a dar cuentas. Como dice el apóstol Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. Yo lo puedo hacer, pero un día voy a dar cuentas de todo ello. El libro de Eclesiastés lo dice más claro, cuando nos dice que un día vamos a estar con Él. Dice que podemos hacer todo lo que queramos, pero un día vamos a dar cuentas de todo ello. Y eso lo debemos de tomar muy en cuenta nosotros. Somos transformados de gloria en gloria. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Entre más tiempo pases con Dios, entre más comunión tengas con el Rey de la Gloria, más el Espíritu Santo te va a ir llenando. Entre más comunión tengas con el Espíritu Santo, como en un espejo, dice, como un reflejo, vas a ser transformada como por el Espíritu del Señor. Las cosas viejas van pasando, todas se van haciendo nuevas. Así que va renovando nuestra mente, va renovando todo nuestro ser, bendito sea el Señor, mientras este hombre exterior, lo de afuera, se va desgastando, se va deteriorando, se va haciendo viejo, es lo que dice la Escritura. No obstante, el interior, el hombre interior, se va renovando día con día. El hombre interior es el que se va haciendo fuerte día con día y es el que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, y ahí es donde vamos a ir siendo transformados, como dice la Escritura, somos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En pocas palabras así entendibles, se nos va pegando lo de Dios. Se te va pegando lo de Dios, te vas alejando más de las cosas del mundo, más de las costumbres que no le agradaban a Dios, más de lo que no a Dios no le agrada. Vamos en obediencia. Vamos quitándonos de la cultura del mundo y vamos adquiriendo la cultura de Cristo, que es muy diferente. Jesucristo dijo, el mundo los oye, del mundo hablan y el mundo los oye. Pero nosotros, dice que somos espirituales, entendemos, vamos entendiendo más las cosas que son del Espíritu. Bendito sea el Señor. Capítulo 4 es como una secuencia de lo que de lo que viene hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando a los Corintios. En el capítulo 4, en el versículo 1, sigue diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea que si estamos en esto, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios que fuimos alcanzados. Dios, no es que nosotros hayamos, dice, buscado al Señor. Él
nos encontró a nosotros, porque nosotros éramos los que andábamos perdidos. Nosotros no lo encontramos a Él nos encontró a nosotros. Por eso dice la Escritura que nosotros somos aceptos en el amado, que Él nos adoptó como hijos suyos. El que nos aceptó fue Él. Nosotros lo recibimos en nuestro corazón, pero somos aceptos en el amado. Él nos aceptó a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Así que, por lo tanto, dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ya sabemos por medio del Espíritu Santo para dónde vamos. Por eso lo que nos suceda en esta tierra, no desmayamos. El versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que dice la Escritura que renunciamos a lo oculto. Por ejemplo, la fiesta que celebra hoy, la fiesta del Halloween, nosotros renunciamos a todo eso oculto, porque la Escritura nos dice en Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien reprendedlas. Eso es lo oculto. Y todo lo que es de Dios, eso sale a la luz, no está en oculto. Sabemos que esta fiesta que es hoy en la noche, los brujos, todos los hechiceros, todos, es una fiesta para Satanás. Para nosotros como hijos de Dios dice que no participemos nosotros de estas fiestas que no son de Dios, sino que la palabra de Dios es muy clara. Renunciamos a lo oculto, a las tinieblas. Así que la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no participamos nosotros de esas obras infructuosas de las tinieblas. Lo declara la Escritura. La Escritura es muy clara. Pero las personas como lo que lo celebran es porque dice la Escritura que todavía tienen ese velo, y si les dicen hasta se enojan, pero es el velo que tiene puesto, lo dice la Escritura, yo lo tengo que decir porque lo dice la bendita palabra de Dios, y lo vamos a comprobar en los versículos siguientes. Vamos a leer antes el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Aquí está, le digo, el versículo 4 que confirma lo que yo estoy diciendo. En los cuales el Dios de este siglo, Dios aquí aparece con D minúscula, está hablando del enemigo, de Satanás, de Lucifer, de la serpiente antigua. Ese es el enemigo de nuestras almas, es el que dice, en lo cual el Dios de este siglo, el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque no creen al evangelio, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el cual dice que el Dios de este siglo lo cegó, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahí está ese velo que no los deja ver, no les deja ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. No pueden verlo porque el enemigo les tiene ese velo. Cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen y tampoco quieren saber nada de Dios. Ellos con su vida loca, ellos son felices, pero un día van a dar cuentas a nuestro Dios. Y eso es lo que dice la bendita Escritura. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, póngale mucha atención a este versículo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que dice la Escritura, que Dios envió esa luz, ese destello de su gloria a nuestro corazón para que nosotros sepamos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que nosotros podamos entender, podamos conocer el resplandor del evangelio, de la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Dios eterno. Le damos gracias a Dios que por fe, dice la Biblia, que por la fe
nosotros alcanzamos esa misericordia. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Es lo que dice la Escritura, que los que esperamos en Jehová seremos renovados. Como las águilas, dice la Biblia, que recibiremos nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas. Es el hombre interior el que se fortalece, es el hombre interior el que está fortalecido por el amor de Dios, por la bendita palabra de Dios, por el Espíritu Santo hermoso, glorioso. Quiero constatar, confirmar solamente lo que dije hace un momento en 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a declarar lo que hayamos hecho en esta tierra mientras estábamos en este cuerpo. No es nada más, ya se murió y ya. No, un día esa persona que murió va a dar cuentas a Dios. Eso es lo que dice la bendita Escritura. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Los que piensan que en la tumba termina todo y que hay que darle gusto al gusto y que no es cierto. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Quiere decir que no, en la tumba no termina todo. Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Bendito sea nuestro Dios. Y con esta introducción vamos a entrar en materia, la conversión del apóstol Pablo. Vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Teniendo esto en mente, vamos a ver lo que nos dice la bendita Escritura, cómo este hombre fue un perseguidor de la iglesia, era ajeno, dice, él mismo describe que era ajeno a los pactos de la promesa de Dios, que él conocía muy bien la palabra de Dios, pero conocía solamente de pura letra. Del Espíritu Santo no sabía nada. Él era un hombre muy inteligente, era muy intelectual, él era un hombre muy estudiado, pero estaba erróneo. La Escritura nos dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que no vamos a andar conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestro razonamiento, sino que vamos a andar conforme al pensamiento de Dios, porque Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Sabemos que el apóstol Pablo, en el versículo anterior, lo vimos la semana pasada, que él consintió en la muerte de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, dice que como un premio, las ropas de Esteban se las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, que consentía en la muerte de él. O sea que él era un perseguidor de la iglesia. No solamente los apresaba, sino también dice que los mataba, los torturaba, los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo. Él mismo lo declara en su testimonio que él da. Después vamos a verlo, que está ya en capítulo 26 del libro de los Hechos. Pero vamos a ver el capítulo 9. Dice la bendita Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mira, el versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Mire, era un gran odio que tenía para los cristianos, como hay mucha gente hoy que odian a los cristianos, no quieren saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen la mente entenebrecida,
porque la palabra de Dios ya lo leímos, que dice que tienen el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Mucha gente hasta dice, ay, esos evangélicos, esos hermanos me caen mal, odian a los hermanos. ¿Por qué? Porque tienen ese velo. Y lo mismo pasaba con el apóstol Pablo. Él mismo dice que respirando aún amenazas de muerte, era un odio que tenía para los cristianos. Él quería, con el poder que él tenía, él quería exterminar a todos los cristianos, porque él solamente estaba aferrado, como él dice en su conversión, aferrado a sus costumbres, aferrado a sus tradiciones, como hay mucha gente hoy en día aferradas a sus costumbres, aferradas a sus tradiciones. Esto me enseñaron, dicen, y en esto voy a morir y esto voy a hacer. Y fuera de ahí ya no me sacan, es lo que dicen ellos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, porque hay un poder más grande que ello. Y lo comprobamos aquí con la conversión del apóstol Pablo. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios hace posible todo esto. Así que si el apóstol Pablo se convirtió, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. El alcohólico lo puede hacer, aquel que está lleno de ira lo puede hacer, el drogadicto se puede convertir al evangelio. Nada hay imposible para Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hay esperanza para muchos en este día y todos los días, mientras la palabra de Dios esté vigente, que no haya persecución, mientras el Espíritu Santo no se vaya de esta tierra, hay esperanza. Bendito sea nuestro Dios. Dice la bendita Escritura, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire lo que dice, oyó una voz, cayó en tierra y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los hermanos? ¿Por qué persigues a los hijos de Dios? Sino que el mismo Jesús dice, ¿por qué me persigues? Y cuando Jesús está hablando allá en Mateo, dice, él mismo nos dice que lo que le hagamos a alguien, se lo hacemos a él. El que haga alguna cosa, dice, en contra de mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Así que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa sean blasfemados, sean vituperados, sois bienaventurados, porque no se lo están haciendo a ustedes, me lo están haciendo a mí. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Lo que tú le hagas a un hermano, a un hijo de Dios, se lo estás haciendo a él. Lo dice la bendita palabra. Si hablas mal de alguien, de un hermano, de una hermana, se los estás hablando mal del Señor Jesucristo, porque aquí está. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, pero el Señor mismo lo comprueba, se lo constata y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que cuando vengan en contra tuya, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a él. Y dice la Escritura que hay de ellos, hay de aquellos que le hagan algo malo a uno de sus pequeñitos, a uno de sus hijos. Así que aquí está la bendita Escritura, está muy clara. Tengamos cuidado de hablar mal de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de los siervos, de los ministros. Tengamos cuidado nosotros, que sí tenemos que, dice la Escritura, analizar, pero allá Dios es el que los va a juzgar. La Biblia dice que nosotros no somos jueces. ¿Quién eres tú? Dice el apóstol Santiago. ¿Quién eres tú para que juzgues al hermano, a la hermana? Uno es nuestro juez. Y un día esa persona va a dar cuentas con Dios. Nosotros oramos por esa persona. Nosotros nunca hablamos mal de nadie de esas personas porque ya sabemos esto, sino que un día ellos van a dar cuentas a nuestro Dios. Así que de nosotros es orar por ellos, como dice la Escritura, el bendito Señor Jesucristo, hablándonos a nosotros, nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad
por los que os ultrajan, por los que persiguen. Orad por ellos para que vuestro galardón sea grande en los cielos y para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos también hace llover. Así que la Escritura nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos. Realmente tenemos que reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos. Tiene que ser el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos obedecer la palabra de Dios. Es por medio del Espíritu Santo hermoso, glorioso, majestuoso, poderoso, que nosotros podemos hacerlo. Gloria a Dios. Seguimos con la conversión del apóstol Pablo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque él estaba ignorante de estas cosas. Aunque era un hombre muy intelectual, estaba muy ignorante. Como hay muchos profesionistas en este tiempo, conocen mucho de letras, saben, son muy intelectuales, tienen su profesión, pero ignoran, como el apóstol Pablo, ignoran lo espiritual, ignoran las cosas de Dios. Esto es muy diferente a la sabiduría humana. Por eso dijo el apóstol Pablo, cuando yo vine con ustedes, vine a vosotros, no vine con sabiduría humana, sino vine con poder, con demostración del Espíritu Santo de Dios. Así que esto es muy diferente al intelecto humano. Así que el apóstol Pablo, él conocía muy bien la palabra de Dios, él él era un hombre muy inteligente, pero ignoraba las escrituras, ignoraba el Espíritu Santo de Dios, ignoraba las cosas espirituales. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión de coces contra el aguijón es lo que dice el libro de Job. El libro de Job dice que no es de sabios contender con el Altísimo. Si Dios ya te tocó, si Dios ya te tiene un propósito con tu vida, si ya Dios ya te apartó, ya no le busques. Ya para qué te apartas, para qué estás en contra de él. Coces contra el aguijón. Es como cuando le ponen una cosa puntiaguda que le llaman garrocha a los bueyes. Si le pican a los bueyes para que caminen, es como si el buey retrocediera para atrás para que le entre más ese pico, esa garrocha. Coces contra el aguijón, está picando y en lugar de caminar, retrocede, pues le va a doler más. Así que nunca le vamos a poder ganar a Dios. La palabra de Dios dice, no es de sabios el tiesto con los tiestos, no es de sabios contender con el Altísimo. Si ya Dios ya te apartó, ya no le busques, ya entrégate con todo tu corazón a Él. El Salmo 139, a partir parece que es del versículo 7, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más alto, ahí estás tú. Me escondo ahí debajo de las rocas, de las peñas, ahí estás tú, ahí me vas a encontrar. Si me voy a las tinieblas, dice, allí resplandeces más. En lo más oscuro me vas a ver mejor, porque tú eres la luz. Aquí nunca vamos a poder huir de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, sí. ¿A dónde vamos a huir de su espíritu? No nos vamos a poder esconder como Jonás se quería esconder, porque él dice que quería huir de la presencia de Dios, porque él, para el conocimiento de él, lo estaba leyendo esta mañana que dice que mucha gente creía que Jehová solamente estaba en el monte de Sión, que solamente ahí estaba su presencia. Así que él lo que quiso es huir del monte de Sión porque él pensaba que la presencia de Dios estaba solamente ahí. Ignoraba que el Espíritu de Dios está en todo lugar, que el ojo de Jehová recorre toda la tierra. Por eso dice que él quería huir de la presencia de Dios, pero nunca pudo apartarse de él porque él llena toda la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Así que nunca vamos a poder huir de la presencia de nuestro Dios. Nunca vamos a poder ignorar las cosas de Dios. Si ya Dios tocó tu corazón, tocó tu mente, tocó todo tu ser, ya no le busques, ya entrégate con todo tu corazón para que recibas
las promesas divinas que están en este precioso libro, los dones del Espíritu Santo, los regalos hermosos que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Bendito sea nuestro Dios. Seguimos con el capítulo 9 del libro de los Hechos. El apóstol Pablo dice el versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no le pidió nada, como Salomón cuando se le apareció, que le pidió sabiduría. Él dijo, no, ¿qué quieres que yo haga? Fue esto que vemos del apóstol Pablo, fue una conversión automática. Porque así sucede con las personas que tienen un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Es una conversión así, automática. En otros trabaja gradualmente, pero en este caso con el apóstol Pablo y con muchas personas que conocemos, lo ha hecho así automáticamente. Vemos que la mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria, fue una conversión también así automática, porque inmediatamente se fue a predicar la mujer samaritana, gloria a Dios, y muchos creyeron, dice, por la palabra de ella. Fue una conversión así, muy rápida. También lo vemos con Mateo. Mateo, ahí está en su libro, él mismo lo describe en el capítulo 9 de su libro, él mismo escribe de su conversión, que dice que estaba él sentado en el banquillo cuando Jesús lo miró. Imagínense la mirada de Jesús, nítida, tierna, amorosa. Jesús lo vio y le dijo, sígueme. En ese instante dice que dejó el banquillo de los tributos, de los impuestos, y dice, y le siguió inmediatamente. Fue una conversión automática. Y mismo Mateo, él dejó todo, dejó riquezas, dejó posición, dejó puesto por seguir a Jesús. Y él mismo escribe allí en su libro, él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura, porque él lo comprobó. Él comprobó que dejó todo, dejó las riquezas, dejó de lo que él vivía en solvencia por seguir a Jesús, pero nunca le faltó nada. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás te va a venir por añadidura. Él mismo lo escribe en su libro. Esas son las conversiones así, rápidas, que Dios hace. Y aquí vemos que hasta que no tienen un encuentro con Dios, la persona no puede cambiar. Realmente está luchando, está forcejeando con su carne, con su mente. ¿Por qué? Porque no ha tenido ese encuentro con el Señor. Aunque vaya a la iglesia, no ha nacido de nuevo. Le cuesta mucho trabajo obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y lo importante es nacer de nuevo, ser nueva criatura. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vemos a través de la palabra de Dios. En la conversión del apóstol Pablo, primero fue Jesús que se le apareció, después vamos a ver que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Primero es recibir a Jesús en tu corazón y después viene esa llenura del bendito Espíritu Santo de Dios. Empiezas a caminar en esta tierra ya con el Espíritu Santo de Dios, con tu mente renovada, con tus sentimientos renovados, y entonces es verdaderamente que la persona cambia. Ya no es la misma, no está fingiendo, sino que verdaderamente tiene esa paz y ese gozo, que solamente eso proviene de arriba, lo verdadero. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que aquí ya recibió las instrucciones y él muy obediente. O sea que cuando la persona es obediente es porque tuvo ese encuentro verdaderamente con Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí entra el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí aparece el Espíritu Santo hermoso. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión,
Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Estaba atento a la voz de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios está atento a la voz de Dios y obedece a la primera, sin cuestionar. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí el Espíritu Santo hablándole a Ananías y preparando también al apóstol Pablo. Así que cuando es propósito divino, el Espíritu Santo es el que prepara a las personas. Gloria a nuestro Dios eterno, bendito de la gloria. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, aquí está la palabra de Dios. Y realmente vemos a través de la Escritura todo lo que padeció el apóstol Pablo. Él mismo relata en su conversión su incredulidad a las cosas del Espíritu Santo de Dios. Vamos al libro de los Hechos. Gloria a Dios. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, la conversión, aquí está dando él su testimonio. Gloria a su poderoso nombre. Capítulo 26. Gloria a Dios. Del libro de los Hechos. Dice el versículo 4, 26:4. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, o sea, aferrado a su religión. Y ahora que la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres hoy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, cuando estaba enfrente del rey Agripa, le dice, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y aquí empieza a hablar él de su conversión. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, él mismo está hablando aquí que él era un gran perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero como Dios tocó su corazón, Dios tocó su mente. Ahora, si el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que estaba en ira, en un odio, en enojo contra los cristianos, Dios lo alcanzó, ¿cuánto más va a alcanzar a tu familia? ¿Cuánto más va a alcanzar a todos aquellos que cree uno que nunca Dios los va a alcanzar? Para Dios no hay nada imposible. Aquel que tú crees que nunca va a alcanzar la salvación, ese nunca se va a convertir. Mucha gente decimos, pero mire, la palabra de Dios es muy clara, porque Dios que levantó de los muertos a Jesús, dice el Espíritu Santo, si lo toca el Espíritu Santo a esa persona, como nos tocó a nosotros. En mi caso, yo también, como dice el apóstol Pablo, yo era hombre blasfemo, yo vivía conforme a mis costumbres,
le daba rienda suelta a mi vida loca que tenía. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, tocó mi corazón, tocó mi mente, entonces mis ojos espirituales empezaron a abrirse y empecé a ver las cosas celestiales, que es conforme al Espíritu Santo de Dios. Y ahora veo que esta es una vida hermosa, que es una vida gloriosa, que de todo lo que yo me estaba perdiendo, de todo lo que me perdí por andar con ese velo que tenía yo puesto, que el enemigo me había puesto ese velo para que no me resplandeciera la luz del evangelio, pero ahora, gloria a Dios, que el Señor quitó ese velo y dice, como lo que leímos, la palabra de Dios, 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Aquí está el apóstol Pablo hablando, dice, ocupado en esto, versículo 12, estoy en capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Por eso quedó ciego, porque era demasiado resplandor, era demasiada luz, la luz de Cristo que nadie la puede soportar. Ningún demonio puede soportar la luz de Cristo. Por eso dice que cuando la luz de Cristo aparece, los demonios huyen, desaparecen, los demonios creen y tiemblan, se van porque no pueden soportar la luz de Cristo. Así hay mucha gente que está poseída, mucha gente que está posesionada por el enemigo. Cuando les hablan del evangelio no quieren saber nada de ello, mejor huyen, mejor se van, no quieren saber nada del evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen el velo, que eso es lo que dice la bendita escritura. Pero gloria a Dios por los que hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Y habiendo, dice, el cual me rodeó a mí, dice la palabra, cuando a mediodía, eso ya lo leímos, ¿no? Versículo 14, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está, estas palabras son las que le dijo el Señor Jesús, para que se conviertan de la luz a las, de las tinieblas a la luz, para que le abras los ojos. O sea que antes de convertirnos a Jesús estábamos ciegos, teníamos ese velo, espiritualmente estábamos ciegos, como dice el profeta Isaías, viendo no ven y oyendo no oyen. Ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Eso es lo que dice el profeta Isaías, porque así estábamos nosotros. Cuando nos tomábamos, por ejemplo, estábamos alcoholizados, una cerveza, tequila, mezcal, todo lo que nos turbaba, decíamos, ay, pero qué bueno está esto. Isaías dice, ay de aquel que a lo malo le dice bueno, ay, qué bueno estuvo esto, y es de maldad. Así que nosotros, hermanos, estábamos realmente errados. El apóstol Pablo aquí está reconociendo que andaba mal, que andaba errado, que andaba en ignorancia. Y eso es lo que dice la bendita escritura. Filipenses 3, 4 y 6. Filipenses 3, 4. Vamos a la palabra de Dios. Es el mismo apóstol Pablo está testificando. Sabemos que esta carta es muy hermosa. Fue escrita también por el apóstol Pablo. Sabemos que el mismo perseguidor de la iglesia, el mismo que odiaba a los cristianos, escribió el capítulo 13 de Primera de Corintios, que habla del amor. Imagínense qué conversión, qué cambio de mentalidad,
El mismo que perseguía a los cristianos escribe del amor. Empieza, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, sino que se goza de toda la verdad. Él mismo, el mismo que odiaba, ahora es un amoroso. Mire, ese es un cambio tremendo que Dios hace en la vida de los cuales verdaderamente se han convertido al Evangelio de Jesús. Y aquí vemos, él mismo dice en el capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era intachable lo que él tenía. Todos los fariseos eso eran, tenían una conducta intachable, seguían las normas, seguían las reglas a la perfección, pero del Espíritu Santo nada, estaban errados, estaban realmente desviados de sus caminos, no estaban en lo correcto, como mucha gente piensa que no, yo soy bueno, yo no necesito, yo estoy correctamente, no es cierto. El apóstol Pablo aquí, él mismo dice todo lo que él tenía, él era de una conducta intachable, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Todo lo que él aprendió, como dice la escritura, él tenía un buen maestro, dice que él estudió a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, él lo tenía todo, pero no estaba en el camino correcto, sino que era un perseguidor. Y ahora que está convertido al evangelio, él mismo lo declara. Él mismo dice, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo era, ahora lo estimo por basura por alcanzar el conocimiento de Cristo. Y vamos a seguir leyendo aquí qué es lo que dice. En el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, o sea, tomar, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado, tomado, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mire, no hago muchas cosas, no ando haciendo aspavientos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, o lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, dice yo, todo esto, lo que yo sabía, todo lo que yo conocía, lo estimo por basura. Ahora prosigo a la meta, al conocimiento de Cristo. Todo lo demás lo estimo por basura, prosigo a la meta. Él mismo escribe, puesto los ojos en Jesús, allí, el autor y consumador de la fe. Que nada te distraiga, que no pierdas el enfoque, sino que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es alguien que verdaderamente fue convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este ejemplo. Y el apóstol Pablo, él mismo dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Así que vamos a imitar esto, lo bueno, lo bueno. Así que ahora nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice la imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esa transformación, esa conversión, viene a través del Espíritu Santo de Dios y es conforme nosotros lo vayamos buscando. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para que no nos cueste trabajo ser cristianos, porque hay muchos cristianos que están deseando todavía lo terrenal, cuando que la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra. Bendito sea nuestro Dios.
Alabado sea su santo y bendito nombre. El versículo 20 lo voy a leer, donde nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que si tú te crees mucho porque eres ciudadano americano, déjame decirte que no, estás mal. La verdadera ciudadanía está allá en los cielos. Así que si aquí no tienes papeles, no te preocupes. Tu verdadera ciudadanía no está aquí en esta tierra. La palabra de Dios nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra de Dios nos dice: de donde nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está la verdadera ciudadanía. No pierdas el enfoque, porque por fe andamos, no por vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son las eternas. Antes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Él tiene cosas gloriosas, cosas hermosas. Jesucristo nos dijo antes de cuando subió al cielo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Después dice: me tomaré a mí mismo y vendré otra vez. Vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis y vean mi gloria allá en las bodas del Cordero. Allá está la verdadera ciudadanía. Así que, como dijo el apóstol Pablo, todo lo estimo por basura con tal de alcanzar más el conocimiento de Cristo. Así la palabra dice: prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a ver a mi Señor Jesucristo un día cara a cara. Eso es una verdadera conversión. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo de Dios. Un día lo vamos a ver. Eso es lo que dice la bendita Escritura, que aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero sabemos por el Espíritu Santo, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El que sabe estas cosas dice que se purifica a sí mismo, como Él es puro. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Le damos toda la gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor de la gloria. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está muy clara la bendita Escritura. Gloria a Dios. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, sino que simplemente nos ignora o habla mal de nosotros, blasfema en contra de nosotros, pero la Escritura dice que el que no ama no ha conocido, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias a Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Vemos la conversión del apóstol Pablo. Siendo un gran perseguidor de la iglesia, Dios lo alcanzó. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más va a alcanzar a tu familia? Nosotros hemos creído esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Para cuando Cristo venga en gloria, nadie se quede en esta tierra. Nos vamos todos, la familia, juntas con el Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Sean bendecidos, bendito sea nuestro Dios, y que el Espíritu Santo que mora en vosotros los dirija a toda verdad, a toda justicia. Bendito se los enseñe todas las cosas el Espíritu Santo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Hay libertad. Ese velo que el enemigo le pone, viene el Señor Jesucristo y quita ese velo, porque es más grande el poder de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones.